Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos a todos. Bueno, en el vídeo de hoy empezamos un nuevo bloque en el que vamos a trabajar con todos los distintos números que tenemos, vamos a ver los distintos sistemas de representación y en el caso de hoy vamos a trabajar concretamente con los números naturales y los números enteros. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y cómo representarlos. Y además de ello, veremos algunas de las operaciones básicas que podemos realizar con cada uno de ellos. Entonces, lo primero que vamos a definir son los números naturales. Los números naturales tienen dos características principales, que son las siguientes. La primera son números que no tienen decimales, ¿de acuerdo? Es decir, son números que no tienen parte decimal, por lo tanto simplemente es la unidad en total. 1, 3, 5, 7, por ejemplo. Y además son números que tienen que ser estrictamente mayores o iguales que 0, ¿de acuerdo? Es decir, no puede ser un número que sea inferior a 0. Por lo tanto, tendríamos el 2, el 7, el 4, el 28. Cualquier número mayor que 0 que no sea decimal es un número natural. Entonces, estos números generalmente se suelen utilizar para contar las cosas del día a día. Por ejemplo, tengo 3 manzanas. Pues como tengo la capacidad de contar esos objetos, puedo decir que aplico los números naturales para contarlas. ¿De acuerdo? Se pueden representar en la recta real, que nosotros podemos dibujarla. El 0 se suele colocar al principio y luego tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos poniendo las diferentes numeraciones. Y de esta manera nos permite hacer las operaciones numéricas. La primera de ellas sería la suma. La suma nos permite añadir números de la propia recta real. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo me coloco en el 1 y tengo que hacer 1 más 3, ¿vale? La operación que ya sabemos que es igual a 4. Pues lo que tendría que hacer es, al sumar, desplazarme hacia la derecha en la recta numérica. Como me desplazo 3 unidades, tengo que ir 1, 2 y 3. Y por tanto llego al número 4. Como todos sabemos que 1 más 3 es igual a 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de restar me tengo que desplazar en el sentido contrario en la recta numérica. Es decir, por ejemplo, hagamos 4 menos 2, que todos sabemos que es igual a 2. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es cuando estoy en este lugar en la recta numérica, me desplazo 2 unidades hacia la izquierda. En este caso, 1 y 2, y por eso llego a que 4 menos 2 es igual a 2. Estas serían las operaciones básicas. Después tendríamos la multiplicación y la división, que sería exactamente lo mismo. Es decir, si yo quiero hacer, por ejemplo, 2 por 3, significa que primero me desplazo 3 unidades hacia la derecha y después me desplazo otras 3 unidades hacia la derecha. Es decir, en el ejemplo que hemos visto antes, yo tendría que, por ejemplo, si me coloco en el 0, 2 por 3 es lo mismo que 2 veces 3, o lo que es lo mismo, 3 más 3. Por lo tanto, primero me desplazo hacia la derecha 1, 2 y 3, y después me vuelvo a desplazar hacia la derecha 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y por eso es por lo que 2 por 3 es igual a 6. Y en el caso contrario, 6 entre 2, todos sabemos que es igual a 3. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, en ese caso, dividir la distancia que yo tengo en la recta numérica y ver cuánto abarca cada uno de los trozos. Por ejemplo, si todo este trozo del 0 al 6 lo quiero dividir en dos partes iguales, ¿qué es lo que ocurre? Que cada una de ellas va a medir 3 unidades. Esta mide 3 y esta mide 3, y por tanto en total mide 6. Este es el significado geométrico que tiene la división, es decir, que me permite dividir cada una de las partes todas en la misma distancia. Bueno, todos estos conceptos, que son relativamente conocidos, la suma, la resta, la multiplicación y la división de los números naturales, se aplican de la misma manera con los números enteros. ¿Cuál es la diferencia? Que los números enteros sí que pueden ser negativos, pero sin embargo tienen que ser también sin decimales. Es decir, cuando representamos la recta real, en este caso el 0 ya no se coloca en un extremo, sino que se coloca en el centro. Y aquí podemos desplazarnos hacia la derecha, donde tendríamos los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así proseguiría hasta el infinito, pero ahora también los tengo a la izquierda, donde tendría menos 1, menos 2, vamos a pararlos un poquito más. A ver, cojo de nuevo la recta, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5,
y menos 6. ¿De acuerdo? Dibujo aquí y por tanto en este caso yo podría desplazarme hacia la izquierda o hacia la derecha indistintamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso las operaciones matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, funcionan de la misma manera, pero tenemos unas reglas un poquito especiales, que son las siguientes. Por ejemplo, cuando yo voy a sumar dos números, por ejemplo, supongamos que tengo 3 más menos 2, ¿qué es lo que ocurre? Que en un principio yo me coloco en el número 3 porque es el ejemplo que tengo. Pero claro, yo le tengo que sumar un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sumar un número negativo podríamos decir lo mismo que es como restar un número positivo. Es decir, que 3 más menos 2 es lo mismo que 3 menos 2. Y en este caso sería 1. Por tanto, nos volvemos 2 unidades hacia atrás y llegaría al 1. ¿De acuerdo? Si sumamos un número positivo, es lo que ya habíamos visto antes. Es decir, 3 más 2, esto es lo mismo, sumar un número positivo es avanzar. Por tanto, sería 3 más 2, es decir, 5. Avanzo 2 unidades hacia adelante y llego al 5. Y ahora vamos con la resta de los números, que de nuevo puede ser positiva o negativa. Es decir, supongamos que yo tengo, me vuelvo a colocar en el 3 y digo 3 menos más 2. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy restando un número positivo. Por lo tanto, realmente lo que estoy es quitando algo que tengo. Por tanto, sería 3 menos 2, lo que es decir 1. Me colocaría aquí en el 3, iría 2 unidades hacia atrás y llegaría de nuevo al 1. Ya viene el caso que es quizá un poquito más complicado de entender, que es cuando resto un número negativo. Es decir, 3 menos 2. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que como yo estoy quitando algo negativo, es como si yo añadiese algo positivo. ¿De acuerdo? Es una doble negación. Entonces, ¿qué es con esto que lo que consigo? Que realmente al restar un número negativo, consigo obtener un número positivo. Por tanto, me quedaría 3 más 2. En este caso, 5. Estaría en el 3 y diría menos 2. Por tanto, me desplazo hacia la derecha y llego al 5. ¿Qué es lo que ocurre? Que para estos casos tenemos una regla general que es la propia regla de los signos, que decimos, si se enfrentan dos signos que son iguales, siempre obtengo un signo positivo. Si se enfrentan dos signos que son distintos, siempre obtengo un signo que es contrario, que es negativo. Por tanto, si yo tengo un signo más que se enfrenta a un signo más, obtendré un signo más. Si tengo un signo menos que se enfrenta a un signo menos, obtendré un signo más también. Y sin embargo, si tengo un signo más que se enfrenta a un signo menos, tendré un menos. Y si tengo un signo menos que se enfrenta a un signo más, tendré un signo menos. Lo que veíamos antes. Más 3 más 2 es lo mismo que 3 más 2 y que es igual a 5. Más 3 menos 2, esto es lo mismo que 3. Como estoy restando una cantidad negativa, restar una cantidad negativa es lo mismo que sumar. Por lo tanto, me quedará 2 y me quedará 5. Y en este caso tendré más 3 más menos 2. Aquí estoy restando, estoy sumando una cantidad negativa, por tanto estoy restando y me quedará 1. Y en el caso de tener una resta de una cantidad positiva, más 3 menos más 2, estoy quitando una cantidad positiva, por lo tanto estoy restando, es decir, 3 menos 2, que es igual a 1. Entonces, esta es la regla general que nos permite ver cómo funcionan los signos cuando se enfrentan signos del mismo criterio o de distinto criterio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la multiplicación nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y en la división. Y eso lo veremos ahora, aunque primero vamos a ver más ejemplos de este estilo en el caso de los números negativos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, que yo tuviera un caso en el que, en este caso, por ejemplo, diría menos 3 más 4, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Me coloco en el menos 3. Como voy a sumar, como veíamos antes, me desplazo hacia la derecha.
¿De acuerdo? Y como estoy sumando una cantidad positiva, avanzo hacia adelante. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, quedará menos 3 más 4, es decir, 1. Si os dais cuenta, he llegado al mismo sitio que tenía planteado llegar. Vamos a ver con el siguiente caso. Tendría ahora menos 3 menos 4. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? De nuevo me coloco en el menos 3. Ahora voy a restar. Por lo tanto, hemos visto antes que restar me coloco mirando hacia la izquierda. Pero como yo voy a restar una cantidad negativa, tengo que desplazarme hacia detrás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy realmente haciendo? Como estoy restando una cantidad negativa, lo que estoy haciendo es sumar. Por tanto, me quedaría menos 3 más 4. Y que en efecto sería 1. Me pongo mirando para allá porque estoy restando, pero me desplazo hacia atrás. En este caso, 1, 2, 3 y 4 lugares, por tanto llego de nuevo al 1. Vamos con otro ejemplo. En este caso, de menos 3 más menos 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, voy a tener que dibujar aquí un poquito más, en este caso voy a tener un ejemplo en el que voy a sumar un número, pero ¿qué es lo que ocurre? Que estoy sumando un número negativo, por lo tanto tendré que desplazarme hacia detrás. En este caso, como sumo un número negativo, lo que estoy haciendo es restar. Es decir, me quedará menos 3 menos 4, que sería en total menos 7. Y en efecto, si os dais cuenta, 1, 2, 3 y 4, llego hasta aquí. Y en el último caso tendría menos 3 menos más 4. De nuevo me ocurre lo mismo que antes. Como voy a restar, tengo que ponerme mirando hacia la izquierda y como lo que hago es restar un número positivo, tengo que avanzar mirando hacia la izquierda. Por tanto, me desplazo hacia la izquierda de la recta. Si yo lo que hago es restar un número positivo, realmente estoy quitando un número positivo, es decir, menos 3 menos 4, que sería menos 7. Y por tanto, de nuevo llego 1, 2, 3 y 4 mirando hacia la izquierda y avanzando hacia adelante. Es decir, aquí. Esto tiene que quedar claro porque es importante para entender ahora las multiplicaciones y las divisiones, aunque vamos a volver a aplicar exactamente esta misma regla. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de la multiplicación y la división, digamos que es la forma de operar es más sencilla, bueno, que realmente es exactamente lo mismo, pero tenemos que entender bien el concepto de dónde surge. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de multiplicar un número positivo por otro positivo, es sencillo. ¿Por qué? Porque yo hago más 2 por más 3. Entonces, aquí aplico simplemente el criterio de signos, más por más me queda más y 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo estoy multiplicando un número positivo de veces un número positivo, por lo tanto me quedará positivo. En el caso del negativo, por ejemplo, menos 2 por menos 3, como lo que yo estoy haciendo es multiplicar un número negativo de veces un número negativo, entonces al final lo que me queda es un número positivo. ¿De acuerdo? El menos con el menos me daría más y 2 por 3 me da 6. ¿De acuerdo? Siempre hago el criterio de signos y después aplico la multiplicación como tal. Vamos ahora con el siguiente ejemplo que tendría más 2 por menos 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando un número positivo de veces un número negativo. Es decir, estoy repitiendo varias veces ese número, pero en este caso un número de veces positivas. ¿De acuerdo? Por tanto, me quedaría más por menos, menos y 2 por 3, 6. Y ahora por último tendría menos 2 por, menos 2 por más 3, que en este caso volvería a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, tendría un número negativo de veces multiplicado por un número positivo. Por tanto, menos por más me quedaría menos, como vemos aquí, y 2 por 3, 6. Entonces, ¿qué tenemos que comprender de aquí? Que es muy importante aplicar correctamente el criterio de signos y entender de dónde proviene para que de esa manera podamos entender cómo funcionan las operaciones. ¿De acuerdo? Y por último, en el caso de la división, funciona exactamente igual que en los otros casos. ¿De acuerdo? El criterio es exactamente el mismo. Por ejemplo, supongamos más 6 entre más 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto vuelvo a aplicar exactamente lo mismo. Más por más me quedará más
6 entre 2 me quedará 3. Vamos a dividir ahora dos números negativos entre sí. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo, aplico el criterio de signos, menos por menos me quedará más, 6 entre 2 me queda 3. En el caso de suma por resta me quedará más 6 entre menos 2, que esto será más por menos, me queda menos, 6 entre 2 me queda 3. Y en el caso de menos por más, me quedará menos 6 entre más 2. De nuevo, menos por más me queda menos. Y 6 entre 2 me queda 3. Entonces, es muy importante de nuevo que comprendamos el criterio de signos, lo aprendamos correctamente y veamos lo que significa. Así que bueno, chicos, hasta aquí este vídeo de hoy, en el que hemos repasado un poquito lo que son los números naturales y los números enteros. Hemos visto cómo funcionan dentro de la recta numérica, cómo podemos representarlos y qué significa tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división de cada uno de ellos. Así que como siempre, si os queda alguna duda, por favor, dejadla en comentarios. Podemos revisar lo que queráis y en caso de que os haya servido, pues como siempre, por favor, no podéis decir lo que queráis a través de la caja de comentarios. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo y que vaya bien.